Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolum Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum linguae Celtae nostra Gallia pelantur. I omnes lingua institutis legibus inter se diferunt. Gallos ab Aquitanis garumna flumen, a Belgis matrona et sequana dividit. Orum omnium fortissimi sunt Belgae. Toda la Galia se encuentra dividida en tres partes. Una de estas la habitan los belgas, otra los aquitanos, la tercera los que se llaman celtas en su lengua y en la nuestra galos. Todos estos se diferencian entre sí por la lengua, costumbres y leyes. El río Garona separa a los galos de los aquitanos, el Marne y el Sena de los belgas. De todos estos, los más bravos son los belgas. Con estas palabras, Julio César comienza su relato de la Guerra de las Galias, narrado en tercera persona. El origen de la Guerra de las Galias se justificó en su momento como una guerra defensiva contra el peligro inminente de una invasión celta. Cierto es que el poder militar de los pueblos celtas ya se había manifestado con anterioridad durante diversos episodios en los cuales los galos incluso llegan a las propias murallas de Roma. Sin embargo, los investigadores consideran que la verdadera motivación es de origen político y económico. César se había aliado con Craso y Pompeyo para crear el primer triunvirato, aboliendo la dictadura de Sila. Consiguen dominar el Senado de esta manera contra la influencia de Marco Porcio Catón y Marco Tulio Cicerón. César, durante su consulado, promueve una ley agraria que favorecía la donación de tierras a los veteranos militares, sin duda para atraerse el favor del ejército. Su carrera como edil le granjea numerosos gastos económicos, como las celebraciones de juegos gladiatorios largamente recordados. Todo esto motiva que tras ser nombrado procónsul de las Galias Transalpina, Iliria, Galia Cisalpina, comience una política agresiva consistente en anexionar territorios. Los pueblos galos se hallaban ya en contacto comercial con Roma y estaban fuertemente influenciados por su cultura, habiendo cambiado incluso sus tradicionales reinos por repúblicas. Políticamente se encontraban bastantes divididos en tribus independientes, muchas veces con graves enemistades, pero por lo general de una gran riqueza. Tras la idea por parte del imaginario romano de su condición bárbara, los galos dominaban actividades como la metalurgia, los tejidos o técnicas agrícolas como el uso de cosechadoras mecanizadas. Ciudades y aldeas se hallaban por lo general bien defendidas por murallas realizadas con piedras reforzadas con un armazón de vigas que César denominará Murus Gallicus. Gran parte de las campañas consistirán en asedios y contrasedios de ciudades como Alesia o Gergovia. La capacidad de los ingenieros de César jugará un papel determinante en la victoria final. El propósito de este vídeo es efectuar una descripción pormenorizada de las campañas de César, que se desarrollaron por varios años hasta la victoria final. César realiza sus acciones militares apoyándose en pactos con los diversos pueblos enemigos. Las principales campañas sucesivamente consisten en dominar a los helvetios, actual Suiza, los sabernos, que habían contratado numerosos mercenarios germánicos suevos al mando de Ariovisto, o los belgas. Posteriormente realiza incursiones en Britania o en plena Germania, cruzando el Rin con un puente realizado en tiempo récord, lo que aterroriza a sus enemigos. Según la propia descripción de César, trabados entre sí con separación de 2 pies, 2 maderos gruesos pie y medio, puntiagudos en la parte inferior y largos cuanto era hondo el río, metidos estos y encajados con ingenios dentro del río, hincábanlos con mazas batientes, no perpendicularmente a manera de postes, sino inclinados y tendidos hacia la corriente del río. Luego, más abajo, a distancia de 40 pies, fijaba enfrente de los primeros otros 2 trabados del mismo modo y asestados contra el ímpetu de la corriente. De parte a parte atravesaban vigas gruesas de 2 pies a medida del hueco entre las junturas de los maderos, en cuyo intermedio eran encajadas, asegurándolas de ambas partes en la extremidad con 2 clavijas, las cuales, separadas y abrochadas al revés una con otra, consolidaban tanto la obra y eran de tal arte dispuestas que cuanto más batiese la corriente,
se apretaban tanto más unas partes con otras. Extendíase por encima la tabrazón a lo largo, y cubierto todo con travesaños y zarzos quedaba formado el piso. Cuando parecía consolidado el poder de Roma sobre los galos, se producen las sucesivas revueltas de Ambiorix en primer lugar y la más terrible de Vercingetorix, que pone contra las cuerdas a las tropas de César. Sin embargo, el general logra la victoria final en Alesia, contra una inmensa fuerza muchas veces superior a la de los romanos. La batalla de Alesia comienza como un sitio durante el cual se circunvala la ciudad con una imponente línea defensiva constituida por muros de madera reforzados por torres a intervalos regulares, delante de las cuales se disponen diversas líneas de fosos inundables, líneas de estacas aguzadas y pozos camuflados con estacas clavadas en su interior. Es destacable que pese a que el perímetro de estas defensas era de unos 15 kilómetros, la obra se ejecutó en unas 3 semanas. Durante la construcción, la caballería gala intentó realizar varios ataques para impedirla, pero fueron derrotados por la caballería germánica que César había contratado como mercenarios. Enterado César del peligro del envío de un ejército galo de rescate, decide construir otra muralla exterior de unos 20 kilómetros de perímetro y similares características. La inmensa fuerza de rescate de los galos, de unos 400.000 hombres, comandados por líderes como Comio y el más célebre Vercingetorix, llega a la ciudad y pone en serios aprietos a César, haciendo uso de sus dotes estratégicas y su innegable carisma personal, consigue rechazar los sucesivos ataques y la victoria final, incluyendo la captura de Vercingetorix, que será ejecutado en el desfile de la victoria en Roma. ¡César! ¡César! Vistos de esta manera resumida los acontecimientos, pasaremos ahora a reseñar las características de los diversos bandos contendientes. La infantería y caballería romana, los ejércitos galos y los germanos, enemigo tradicional de los celtas, que César incluirá entre sus mercenarios. Los legionarios romanos de época de César presentan un equipo estandarizado propio de su profesionalización desde época del cónsul Mario. Progresivamente, las diferencias entre las diversas líneas de pelites, astates y príncipes, de los tiempos en que el ejército no era profesional y cada uno se armaba según su grado de riqueza, quedan abolidos. El equipo será costeado por el Estado o por el general. Esta sería la imagen del soldado característica de esta época. En la batalla, el primer arma a usar era el pilo, jabalina arrojadiza, que se lanzaba a distancia, tras lo cual se desenvainaba la espada y se procedía a la carga. Las salvas de cientos de pila frenaban efectivamente las avalanchas de guerreros celtas. Su larga y estrecha varilla atravesaba fácilmente la madera de los escudos, matando o hiriendo a la persona que se protegía detrás de ellos, u obligándoles a desembarazarse del escudo, dado su peso. César describe su uso alternativo como lanza en espacios cerrados y ante gran multitud de enemigos durante la Guerra de las Galias, especialmente por los soldados parapetados tras las defensas. Arrojados los pilas, se procedía a cargar con el gladio. En esta época eran largos y estrechos, herederos del famoso gladius hispaniensis. César adiestra a sus tropas para utilizarlo principalmente para pinchar en vez de para cortar, con técnicas procedentes de los gladiadores, con golpes rápidos y punzantes prácticamente invisibles para el oponente. El elemento defensivo principal era el scutum, un escudo oval curvado de hasta 1,30 m de alto, protegiendo completamente el cuerpo del soldado.
estaba formado de 3 capas de finas láminas de madera curvadas y reforzadas por una espina central y un gumbo para proteger la mano. Conservamos uno de estos escudos en un estado de conservación francamente bueno, procedente del desierto de Egipto. El escudo protegía completamente el cuerpo del soldado y su forma redondeada hacía resbalar los proyectiles. Para la protección de la cabeza se utilizaban diversos modelos de casco, entre los cuales el más barato de producir y por tanto muy usado en las guerras gálicas era el coolus, posiblemente de origen celta. Consistía prácticamente en una semiesfera con un pequeño cubrenúcar defensivo. Continuaban también utilizándose tipos como el montefortino, muy utilizados en la época anterior, pero más caros de producir. La protección corporal más utilizada será la lorica amata o cota de malla, posiblemente copiada de los propios celtas. La caballería romana estaba formada por miembros de la clase ecuestre, los equites. Al ser personas de una mayor capacidad económica, podían costearse la adquisición y mantenimiento de un caballo, así como una panoplia por lo general más rica que la de la infantería. Sin embargo, esto limitaba los números de efectivos que podía tener el ejército romano de caballería. Un elemento distintivo de los caballeros era el uso del yelmo beocio, un tipo de casco que se venía utilizando desde época helenística. La diferencia principal era la disposición de una gran visera que permitía al caballero un gran rango de visibilidad, lo cual venía muy bien durante la lucha montada. Eran cascos ligeros, pero que ofrecían a la vez un mínimo de protección para el caballero. Se utilizaban principalmente caballos sin castrar por su mayor agresividad y menos miedo en el combate, de razas de una buena conformación física. Los caballos usados por los romanos eran de una talla inferior a los estándares actuales, pero quizás superior en tamaño a la utilizada por germanos y celtas. Se montaba sobre una mantita acolchada, sin una silla con estructura rígida, lo cual motivaba que prácticamente montabas a pelo. Eso dificulta el empleo de armamento pesado, ya que sube el centro de gravedad y hace más fácil las caídas. Por eso los romanos utilizaban en caballería un escudo redondo de pequeño tamaño y ligereza. Se evitaban maniobras de cuerpo a cuerpo con movimientos bruscos y muchas veces se utilizaba la caballería solo para hostigar o bien como mero medio de transporte hasta la batalla. Desde época helenística, la imagen estereotipada que se tenía de los guerreros galos eran personajes prácticamente heroificados que luchaban desnudos y de una gran fiereza. Son características varias representaciones artísticas, pero sin embargo, en el arte celta sí que observamos una imagen mucho más parecida a la realidad, con armaduras, vestimenta, escudos y cascos. Se ha de tener en cuenta que los galos abarcaban numerosas tribus y cada una de ellas tenía sus particularidades en la vestimenta y en las maneras de pelear. En algunas representaciones algo toscas podemos ver armadura completa y cascos. En otras, algún tipo de armadura textil
y el siempre presente escudo oval, con humbos en forma de mariposa que también han sido atestiguados por la arqueología. También sabemos que la cota de malla es un invento celta, como podemos ver en esta magnífica representación del guerrero de Bacheres, fuertemente romanizado ya y que posiblemente represente un auxiliar del ejército romano, aunque con rasgos galos como el escudo oval o el torques en el cuello. Sabemos que los celtas tenían una poderosa caballería y también grandes masas de infantería, los cuales acudían a la batalla exaltados por el bramar de los carnixes o trompetas de guerra. El grado de riqueza de cada combatiente le permitiría conseguir un armamento más defensivo, ya que las cotas de malla y los cascos tenían un valor económico que solo estaba al alcance de las clases más pudientes. El resto se tenía que conformar o bien con una sola de estos equipos, como por ejemplo el casco. Estos cascos tenían una calidad muy superior a la de los cascos romanos contemporáneos. Estaban fabricados en hierro, a diferencia de los cascos latinos, o bronce, y en muchos casos fabricados en varias piezas. A veces, como este ejemplar, finamente decoradas con decoración en relieve. Los cascos de hierro fueron pronto adoptados por su mayor solidez por el ejército romano y constituirán los tipos llamados gálicos en boga a partir de época imperial. Por lo que respecta a las armas, el arma de mayor prestigio era la espada. Unas espadas largas, superiores a 70 centímetros de hoja, aunque como vemos por estos ejemplares de la TEN, prácticamente con puntas romas o algunas veces incluso sin punta, ya que se utilizaban mayoritariamente para golpear. Las fundas, características también, están fabricadas en la fina lámina de hierro, a veces con ricas decoraciones. Los galos blandían con ímpetu sus espadas, intentando cortar a sus adversarios con golpes descendentes. Sin embargo, al lanzar el brazo para dar estos golpes, desprotegían su flanco y eran fácilmente alcanzados por los gladios de los soldados romanos, hábiles en la esgrima. Un elemento de protección prácticamente universal en todos los guerreros celtas eran sus escudos. Tradicionalmente se fabricaban de forma oval y completamente planos. Presentaban frecuentemente una espina central de refuerzo, así como un humbo que protegía la empuñadura de la mano del soldado. Como vemos, la protección del cuerpo es bastante completa. Las personas de mayor prestigio y rango social y dotes económicas podían permitirse comprar una cota de malla. Estaban realizadas con miles de anillos de hierro entrelazados y remachados y protegían perfectamente de golpes o proyectiles, siendo adoptadas desde época temprana por el propio ejército romano. Los miembros de mayor prestigio de la élite social gala podían permitirse acudir a la guerra en un caballo. El gran invento de la caballería gala era el uso de una silla de cuernos, 4 cuernos que sujetaban perfectamente al guerrero sobre el animal, permitiéndole de esta manera poder pelear con armaduras pesadas. También permitía hacer giros y maniobras bruscas con un perfecto apoyo
sin que el soldado se desequilibrase en ningún momento. La caballería gala era una de las más prestigiosas de la época y pronto fue adoptada como mercenarios por el propio ejército romano. En la batalla de Alesia, los galos intentan atacar las construcciones de sitio romanas mediante su caballería, y solo son derrotados por el empleo de los mercenarios germanos y la caballería de estos a favor de las tropas de Roma. César entra en contacto con los germanos durante sus campañas en la Guerra de las Galas. Guerreros de complexión fuerte y altura muy superior a la de los romanos, acostumbran a luchar con el torso desnudo. Adornaban su pelo con un característico nudo, el nudo suevo, del cual pueden ver en la foto un ejemplo que se ha conservado impresionantemente bien. De época algo posterior, contamos con la descripción de Tácito, el cual dice: «No tienen hierro en abundancia, como se puede colegir de sus armas. Pocos usan de espadas ni lanzas largas, pero tienen ciertas astas que ellos llaman frámeas, con un hierro angosto y corto, pero tan agudo y tan fácil de manejar que se puede pelear con ella de lejos y de cerca según la necesidad. La gente de a caballo se contenta con escudo y framea. La infantería se sirve también de armas arrojadizas y trae cada uno muchas, las cuales tiran muy lejos. Andan desnudos o con un sayo ligero, no son curiosos en su traje, solo traen los escudos muy pintados y de muy escogidos colores. Pocos traen lorigas y apenas se halla uno o dos con casco de metal o de cuero. Los caballos no son bien hechos ni ligeros, ni los enseñan a volver a una mano y a otra y a hacer caracoles según nuestra usanza. De una carrera derecha o volviendo a una mano todos en tropa, hacen su efecto con tanto orden que ninguno se queda atrás, y todo bien considerado, se hallará que sus mayores fuerzas consisten en la infantería, y así pelean mezclados, respondiendo admirablemente al paso de los caballos, la ligereza de los infantes. El uso de mercenarios germanos suplirá la falta de contingente de caballería que tradicionalmente tenía Roma y seguirá siendo utilizada, muy mejorada en el Alto Imperio.